Muy bien, mis amados, sean todos bienvenidos, bienvenidas en esta noche hermosa, en este tiempo especial que Dios nos permite para venir a buscar la palabra del Señor. Estamos en el seminario, estamos ya a puertas de terminarlo. La verdad que hemos pensado que ya se termina, pero siempre Dios nos da algo más. Y bueno, vamos a seguir adelante en este seminario de evangelismo, en una parte que hicimos que se llama Respuestas Bíblicas para usar mientras evangelizamos. Lo que hemos planteado durante este tiempo son las preguntas, los interrogantes más frecuentes que la gente hace para no querer buscar de Dios, para tener como una limitación para decir, no, lo que pasa es que yo no busco por esto o por lo otro. Aquí viene, ya estamos como en la número 32, si no estoy mal, en mis cuentas. ¿Qué es lo que la gente dice frecuentemente cuando se les habla de Dios? Y una de las cosas, las dudas que la gente tiene es una como esta. Bueno, si Dios existe, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permite las guerras? ¿Por qué permite tantos desastres? ¿Por qué permite tantas muertes? Si Dios fuera real, dicen aquellos, entonces Dios, ¿por qué lo permite? Y frente a esa pregunta, frente a ese interrogante que posiblemente también tú te lo hayas hecho, tenemos que aclarar lo siguiente. En primera instancia, que el mal no entró al mundo por causa de Dios, sino que el mal, es decir, la puerta que abrió al mal, la abrieron los mismos hombres, el mismo ser humano, por causa de la desobediencia, de una orden que Dios le había dado. No sé si tú te acuerdas, pero la Biblia dice que a Adán, Dios le dio una orden, a Adán y a Eva. Le dijo, ustedes pueden comer de todo, este huerto está, lo hice todo, y recuerde que el Señor hace al hombre al final de todo, cuando ya todo estaba hecho, establecido, montado, por llamarlo de esta manera. El Señor coloca al hombre simplemente para que disfruten de toda la creación, de todo lo que Dios había hecho. Y Dios les entrega todo un paraíso para que el hombre lo pueda disfrutar. Sin embargo, Dios se reserva algo y le dice, puedes comer de todos estos frutos, pero solamente te sugiero que no comas del árbol de la ciencia y del bien, el árbol del bien y del mal. El resto tú puedes comer con toda libertad. A pesar de la advertencia, el hombre hace caso omiso a la recomendación. Y parece que es una tendencia del ser humano de hacer las cosas que Dios le dice que no haga. Y entonces Dios le da al hombre el regalo precioso de poder disfrutar todo y le dice, tú tienes el libre albedrío, es decir, la libre libertad de escoger lo que tú quieras hacer. Y el hombre, en ese libre albedrío, en esa libertad que el Señor le da, entonces decide voluntariamente corromperse y se inclina al mal. Y obviamente, cuando el hombre toma esa decisión, recuerde que la Biblia dice que todo lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a recoger. Entonces fíjense que no es Dios el culpable, porque la gente quiere vivir apartada de Dios de alguna manera, quiere vivir de cualquier forma, haciendo lo que se le da la gadarena gana, pero sin embargo, cuando están en problemas, cuando están en dificultades, entonces ahí sí acuden y buscan a Dios y entre otras, le echan la culpa a Dios de lo que ha sucedido. Y el hombre tiene una inclinación, una inercia siempre a buscar el mal. Entonces aclaramos y les aclaramos a ellos en un momento determinado que no es Dios el que ocasiona el hacer eso. No es Dios, es el mismo hombre. Y entonces Dios, enojado, ¿qué hace? Ustedes saben, separa al hombre del paraíso, de ese privilegio que tenía, y ahora entonces pone unas condiciones. Porque tenemos que tener muy claro, escúcheme, que tenemos un Dios que es bueno, un Dios que es amoroso, un Dios que es misericordioso, pero sin embargo es un Dios justo, es un Dios que aborrece el mal. Que dejemos claro que no solamente Dios aborrece a los asesinos, sino que también a toda persona que comete cualquier tipo de pecado. La Biblia dice que el Señor no tiene comunión, que el Señor ha separado. Hay un refrán que la gente dice que Dios odia el pecado, pero que ama al pecador. Ok.
Eso es algo que no fue dado por la Biblia, no lo encuentras en la Biblia un pasaje como ese, porque fue un pensamiento de un gran hombre que pasó por esta tierra, pero que es un hombre y que se llamó Mahatma Gandhi. Él es el que dice eso, es un pensamiento de él, más no es lo que dice la palabra de Dios. Porque la Biblia lo que nos muestra es que el Señor está airado con el impío todos los días. Incluye a los ladrones, a los mentirosos, a los adúlteros, a los fornicarios, a todo aquel que comete cualquier tipo de inmoralidad y lo demás. Dios está airado. Ahora, desde el punto de vista, porque la gente dice, Dios, ¿por qué permite eso? Imaginemos, si Dios, que es un Dios bueno, un Dios que es justo, un Dios que es santo, que Él condena ese tipo de acciones, si en su justicia y en su severidad Dios dijese, ok, vamos a borrar de la faz de la tierra a todo aquel que en este mismo momento esté cometiendo pecado, voy a matarlos, voy a sacarlos de esta tierra, voy a erradicar el mal, ok, pues ustedes están quejándose que porque hay mal, entonces voy a sacar a las personas que son las que están cometiendo el mal. ¿Con quién nos quedaríamos? ¿Cómo nos quedaríamos en esta sala? ¿Qué pasaría con la humanidad? Porque si Dios juzgara hoy mismo a todos los hombres y mujeres inconversos y que Dios en su justicia dijera, los voy a borrar, todos aquellos que están bajo la ira de Dios, entonces quedaríamos muy pocos o quedarían muy pocos en esta tierra, mis amados. Pero es la misericordia de Dios, como lo escribe en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, los que tienen su Biblia, si quieren ténganlo ahí. Segunda de Pedro es en el Nuevo Testamento, casi al finalizar de la Biblia, segunda de Pedro 3, 9. Como tenemos que ir rápido, pues por cuestión de tiempo, entonces siempre les doy el versículo para que ustedes lo anoten en su libreta de apuntes y después ustedes corroboran en sus Biblias. Segunda de Pedro 3, 9. Dice la Escritura, pero Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, fíjense el deseo de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También Santiago capítulo 4, verso 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Es decir, ¿a dónde es que comienza la rivalidad, los problemas, las dificultades? Y entonces Santiago dice 4.1, estoy en Santiago 4.1, dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten entre vuestros miembros? Entonces note que Santiago dice que eso ocurre por causa de la pasión, de los celos, de las envidias, de la codicia, de la avaricia, del deseo de tener más, del deseo de salir adelante pisoteando a otras personas. Pero no es Dios el culpable de eso. Es el mismo hombre, es decir, el mal nace del hombre. El punto de partida es el corazón del hombre, que fue lo que en algún momento le dijo el Señor a aquellos hombres que lo estaban diciendo, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Es que el pecado y la maldad nace del corazón del hombre. Muy bien, mis amados. Entonces vamos a entrar en el siguiente interrogante para esta noche que está planteado. Y es, bueno, yo tengo una Biblia, me han regalado una Biblia, he comprado una Biblia, yo tengo una Biblia, pero siempre he tenido una duda. Y es que finalmente esta Biblia fue escrita por hombres, ¿cierto? Y entonces, como fueron escritas por hombres, ¿quién me dice que es la verdad? ¿Quién me dice que lo que está escrito ahí es cierto? Porque dicen que sí, es la palabra de Dios, pero ¿cómo sé yo que es cierto? Lo primero que tengo que decirles, o lo que tenemos que decirle a las personas que dicen la Biblia fue escrita por hombres y como fue escrita por hombre, entonces pues falla. Bueno, vamos a respetar ese punto de vista, pero les vamos a decir lo siguiente. En la Biblia se encuentra el pensamiento de Dios plasmado en tinta sobre un papel. Porque cuando tú tienes tu Biblia física, si la tienes ahí, tú lo que encuentras es un libro donde tiene unas hojas y hay unas palabras, unas letras. Ok, al parecer, aparentemente podría ser igual que cualquier otro libro. Lo curioso del asunto es que este libro fue escrito por más de 40 hombres con una particularidad. Y es que todos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, frente al planteamiento que la gente dice, pero es que finalmente pues es escrito por hombres, es cierto. Pero la diferencia de este libro llamado la Biblia a cualquier otro libro que se encuentre en el mundo fue que estos hombres fueron inspirados, repito una vez más, por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien habla a sus mentes, a sus corazones, para escribir lo que escribieron. Es decir, eso no nace del pensamiento de los hombres, sino que nace del pensamiento de Dios.
Por eso la Biblia es el pensamiento de Dios escrito en tinta y papel. Por eso cuando nosotros hablamos con Dios, tiene que haber dos vías. Una vía para que haya un interlocutor y para que haya la comunicación y la comunión, tiene que haber por lo menos dos vías. Y en lo que tiene que ver con la parte espiritual, hay dos vías. La primera vía es la oración. La oración. ¿Qué es la oración? Porque muchas personas dicen, bueno, pero ustedes ¿por qué hablan de orar y por qué no hablan de rezar? ¿Cierto? Porque ustedes no dicen nosotros rezamos, sino que ustedes dicen nosotros oramos. Ok, quiero explicarles para aquellas personas, y de hecho pues nosotros estamos aprendiendo para poder enseñar a otros. La palabra rezar, el original es repetición. Y si tú vas a tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 6, Jesús advierte que no usemos vanas repeticiones como acostumbran a hacer las personas normalmente. No se trata de repeticiones. Y si tú notas, la iglesia tradicional enseña a repetir. Y entonces repiten no sé cuántos Padres Nuestros, repiten un rosario, repiten no sé cuántas Ave Marías y lo demás. Repetición. La diferencia entre rezar, que es repetir, y oración, es que la palabra oración es comunicación. Y es hablar con Dios. Como estamos hablando acá, como cuando tú hablas con un amigo. Y Dios quiere que nosotros lo veamos como ese amigo. Que tú puedas ir donde Él y puedas hablar con Él. Entonces tú hablas desde tu corazón, con tus palabras. A Dios no la apantallamos con elocuencia. A Dios no la apantallamos con una cantidad de palabras rebuscadas y impostar la voz y hablar de una forma como, uy, para que Dios se dé cuenta cómo soy de espiritual y lo demás. No, no. Dios quiere que nosotros tengamos una comunicación bonita con Él, sincera. A Dios no lo podemos engañar. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Entonces Dios desea que nosotros hablemos con Él. Entonces cuando tú oras, tú estás hablando con Dios. Y Dios, la manera como te responde es a través de la palabra de Dios, que conocemos como la Biblia. Ese libro, ese manual, es lo que el Señor nos dejó a nosotros como el instructor, como el ayo que hemos hablado en alguna oportunidad, como para que nosotros podamos saber para dónde vamos y que nos dé la certeza y la seguridad. ¿Qué ventaja tenemos nosotros como hijos de Dios que tenemos el privilegio de tener una Biblia? Que tenemos la palabra infalible que nunca se equivoca. Esa Biblia que tú tienes en tus manos, ni siquiera una sola palabra de las que están escritas ahí es mentira. Todo es verdad. Y no solamente que es verdad, sino que todo lo que está escrito se cumple, se ha cumplido y se cumplirá. De manera pues que la Biblia es lo que nos da la seguridad, nos da el camino, nos da la ruta. Es como la ruta que Dios nos traza por donde tenemos que seguir. Es más o menos como cuando la persona ha montado en un avión y de pronto el avión tiene que aterrizar de noche, encuentra una pista con unos bombillitos y entonces el piloto sabe por dónde tiene que irse. Él sabe que si se va por otro lado posiblemente se estrelle. Por eso lo más seguro para el piloto, si es un piloto sabio, un piloto que ha sido capacitado y formado, él sabe que tiene que ir en esa autopista. Ok, para que no se estrelle. Lo mismo sucede con nosotros. El Señor nos dejó la Biblia, que es esa pista de aterrizaje, es el camino seguro por donde nosotros podemos transitar. Ustedes y yo notaremos que cuando nos equivocamos en la vida, cuando cometemos errores, fallas y lo demás, es porque nos hemos salido de esa pista, porque hemos querido tomar nuestros propios caminos. Y por eso Salomón advierte, dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es un fin de muerte. Hay caminos, dice la Biblia, que son anchos y espaciosos, pero que conducen a la muerte. En cambio, lo que Dios nos propone es un camino más angosto, pero seguro, que nos lleva a la vida eterna. Por eso para nosotros la Biblia es el manual de vida. Por eso cuando la gente dice, no, pero es que ¿para qué la Biblia? Porque esas cartas que fueron escritas, esos mensajes, todo lo que fue escrito ahí es verdad. Y vamos a ponerlo como un ejemplo. Cuando tú vas a escribir, tomas un esfero, tomas un papel y comienzas a escribir, ¿verdad? Comienzas a tomar nota, Dios te comienza, o tú comienzas a escribir, va a escribirle a una persona que amas tanto. Y entonces te inspiras y comienzas a escribirle, Y entonces sale todas esas palabras de lo íntimo de tu corazón y le escribes a esa persona. Aquí viene una pregunta. ¿Quién fue el que escribió? ¿El esfero o fuiste tú?
No es cierto que el esfero simplemente fue un instrumento que tú utilizaste para escribir unas palabras que tú querías pronunciar, que tú querías declarar, que tú querías darle a esa persona. Pero tú no puedes hacer mérito en el esfero, porque es que el esfero fue el que escribió eso. No, un momentico. El esfero es el instrumento. Ahora, entendido eso, ahora, los hombres que escribieron la Biblia simplemente fueron un instrumento, un lapicero que Dios utilizó para colocar las ideas y todo lo que estaba escrito. Por eso nosotros, como cristianos, la seguridad que tenemos es que lo que está escrito ahí es verdad y que nunca nos va a engañar, que nunca nos va a defraudar, que nunca encontraremos mentira. Entonces algunas personas se atreven a decir, no, es que la Biblia se contradice. Y con todo el respeto que nos merecen, pero la Biblia en ningún pasaje se contradice. Lo que sí encontramos, al contrario de eso, que se contradiga, lo que sí encontramos es que se complementa y que amplía la idea de lo que Dios quiere decir, pero nunca será contradecirse. Entonces Dios, así como utilizamos un esfero, Dios utilizó a los hombres como instrumento para escribir lo que Él quería decirnos a nosotros, para que estuviera tan a la mano la palabra que Él tiene para nosotros, que hace hoy en un cuaderno, en un libro, con hojas. Y lo más interesante es saber que cuando tú lees la Biblia, tú abres tu Biblia para leerla, aparentemente es palabras común y corriente, pero tú vas a notar, seguramente si no has tenido la experiencia, la vas a tener, que cuando tú estás leyendo algo, pareciese que esta tinta salta del papel, viene a tu mente, baja a tu corazón y transforma tu vida. Por eso, si tú amas a una persona, regale una Biblia, porque le estás dando el mejor regalo que esa persona pueda adquirir. Invítala a que lee la Biblia. Si tú amas a tus hijos, uno piensa así, le voy a comprar una camisa, le compro una chaqueta, ok, sí, todo eso puede ser interesante. Pero ¿qué tal si le compras la Biblia? ¿Qué tal si lo instruyes en el camino de Dios? Porque cuando ya tú no estés en escena, tus hijos van a saber por dónde van a ir. El mejor regalo que le podemos dar a una persona, cuando estamos hablando de evangelismo, es sembrar en el corazón de ella la palabra de Dios. Porque mucha gente dice, pero ustedes solamente que lean la Biblia, se van a volver como locos. Eso es una mentira, nadie se vuelve loco por leer la Biblia. Es una mentira, una falacia que crearon precisamente para que las personas no leyeran la Biblia y no pudieran encontrar la verdad. Para que no encontramos el pasaje de la Biblia que dice que conoceréis la verdad y esa verdad nos hará libres. Precisamente porque el mundo, el enemigo quiere tenernos cautivos en ignorancia y lo demás. Por eso tenemos que leer la Biblia, porque cuando encontramos la Biblia, entonces, sin que nadie nos force ni nada, decimos, wow, ahora entiendo las cosas mucho más claras. Ahora porque nuestra vida era como un rompecabezas y todas las piezas por todo lado. Y entonces cuando comenzamos a juntar las piezas y las vamos colocando en los lugares debidos, en los lugares que corresponden, entonces decimos, wow, ahora ya entiendo. Ahora entiendo por qué pasa esto. Ahora entiendo esto. Y entonces tú lees la Biblia y dices, tiene sentido. Está haciendo cambios en mi vida. Por eso, mis amados, aquellas personas que dicen, no, yo no leo la Biblia porque eso fue escrita por hombres. No. La Biblia, les he dicho muchas veces, hoy lo quiero repetir. En la Biblia encontramos la verdad absoluta. ¿Escucharon? Verdad absoluta. Porque hay muchas verdades. Afuera hay muchas verdades. Los libros seculares hablan de muchas verdades, posiblemente. Los filósofos escriben muchas verdades, pero todas son verdades relativas. Exceptuando la Biblia, en la Biblia encontramos las verdades absolutas. Ella no se contradice para nada. Ella se contesta sola. Tú no necesitas defender. No, no, tranquilos, tranquilos. La Biblia se defiende solita. La Biblia es la verdad absoluta. Por lo tanto, no tenemos que estar preocupados. La Biblia se interpreta solita. Ahora, tú quizás tienes una versión y dices, sí, yo la leo, pero hay palabras que no entiendo. Yo te sugiero, cómprate un diccionario bíblico, te sugiero, cómprate otra versión y la complementas. Aquellas palabras que tú no entiendes, la complementas. Ahora, tenemos hoy muchas herramientas. No, pero no tengo presupuesto para comprar una Biblia y esas son costosas y lo demás. No te preocupes, hoy la puedes bajar la aplicación y la tienes ahí. Pero que eso no sea la disculpa para no leer la Biblia. Estamos tranquilos cuando nosotros leemos la Biblia la podemos leer y la podemos entender. La Biblia se interpreta a sí misma. Y una de las cosas importantes, y es que la Biblia siempre cumple lo que dice. Siempre. En el tiempo de Dios vendrá la respuesta. De manera pues que si Dios te da una promesa, si Dios te habla algo, no te preocupes,
porque si Dios te lo dijo, Dios lo va a cumplir. De hecho, la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni que es hijo de hombre para que ¿qué? Para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Por eso, los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, como Juan, en el capítulo 5, versículo 39, para que anotes por ahí, Juan 5, 39, dice, escudriñad las escrituras. Escudriñad es, revísela, o sea, no la tome como un libro más, no. Tómate el tiempo para leer. Haz un plan de estudio. Hay algunas Biblias inclusive que están tan avanzadas que tienen un código QR y en ese código QR tú entras en una aplicación y te enseña cómo leer la Biblia sistemáticamente, cómo leer la Biblia en un año. Y entonces tú comienzas y bueno, voy a leer la Biblia, sí, si saco tiempo para ver la novela, si saco tiempo para ver cualquier programa, ¿por qué no vas a sacar tiempo para leer la Biblia? Sácate 10 minuticos al día, lee la Biblia y te vas a dar cuenta cómo Dios comienza a cambiar tu vida. Por eso Juan dice, escudriña las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Es decir, alguien dice, yo quiero conocer más a Dios. Yo no sé si te encuentres a alguien o tú estés en ese caso y dice, yo la verdad estoy muy interesado, yo quiero conocer a Dios. Ok, la mejor manera de conocer a Dios es leyendo la Biblia, es orando. Fíjate en una persona, en un amigo, en una amiga que tú puedas tener. ¿Cómo tú conoces a ese amigo? ¿Cómo tú conoces a esa amiga? ¿Cómo es que tú dices, yo ya estoy conociendo más a esa persona? ¿Es así o no que cuando nosotros intercambiamos, que cuando nosotros nos vemos, cuando nosotros hablamos frecuentemente, en la medida que más hablamos con esa persona, más la vamos conociendo? Entonces tú has venido hablando con una persona, no sé, 2 años, 3 años, 1 año, y tú ahora la conoces más que hace 2 o 3 años atrás. ¿Por qué la conoces más? Porque has venido intercambiando información, has venido intercambiando comunicación y eso te permite conocer a la persona. Lo mismo sucede con Dios. En la medida que tú más hables con Dios, es decir, más ores a Dios, en la medida que más leas su palabra, pues más lo vas conociendo, porque tú lees la Biblia y entonces estás conociendo el pensamiento de Dios. ¿Qué sucede con esto? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, la palabra fe es la confianza en Dios crece cuando tú lees la palabra de Dios. ¿Por qué sea esto, mis amados? Porque obvio, cuando tú lees la palabra de Dios, tú estás conociendo ese Dios grande y poderoso. Entonces tú estás frente a una situación hoy, cualquiera que sea, pero tú estudias, tú lees una historia de una persona que también hace muchos años vivió situaciones difíciles, pero que se tomó de la mano de Dios, tú vas a ver que Dios le dio la victoria y eso te llena de fe. Entonces tú dices, wow, así como Dios ayudó a aquella mujer Ruth que estaba mal, que no tenía una esperanza y Dios hizo ese milagro, Dios le abre puertas, Dios restaura su vida, Dios le permite nuevamente ser restituida y poderla colocar en lugares altos. Entonces aquella persona que está deprimida, aquella mujer que está deprimida, estudia la historia de Ruth, ahí está el libro de Ruth en la Biblia, eso te llena de fe, porque dice, wow, Dios puede hacer cosas grandes conmigo. Tú vas a mirar la Biblia, encuentras una mujer como Ana, una mujer que estaba estéril, una mujer que estaba descalificada, una mujer que estaba vituperada, una mujer que ya tal vez no tenía esperanza, pero ve que esa mujer busca de Dios, clama a Dios, y un día esa mujer que era estéril, es decir, no podía tener hijos, Dios le da un hijo y Dios hace cosas tremendas, y no solamente cualquier hijo, sino que le da el profeta, el gran profeta Samuel, y dice, wow, Dios hizo ese milagro con esa mujer estéril, que nadie da un peso por ella, y Dios la levantó, Dios la restauró, Dios la puso en un lugar de privilegio. Ese Dios es el que yo tengo. Pero ¿cómo podríamos encontrar eso? En la palabra de Dios. Entonces una persona que pasa por crisis, una persona que está pasando por momentos difíciles, dice, no, es que de verdad, me llegó la de malas, es que todo me sale mal, es que por ningún área me funciona. Entonces tú vas y estudias el libro de Job y te das cuenta, un hombre que estaba bien, pero que en un momento determinado pierde absolutamente todo, viene todas las catástrofes y desastres sobre su vida, pero Dios comienza a hacer cosas grandes y Dios le restituye y le da mucho mejor, cosas mucho mejores, familia mucho mejor de la que tenía, porque ese es el Dios que tenemos, el Dios de la restauración. Entonces esa persona que está en momentos difíciles, en momentos de dificultad, al leer las escrituras, como dice Juan, al escudriñar las escrituras, conoce a Dios y dice, wow, yo no estoy solo, no estoy sola. Aquella persona que está deprimida, aquella persona que está aparentemente en abandono, que no sabe qué va a hacer, se toma la palabra de Dios y dice, Dios va a hacer cosas grandes. Recién el domingo estuvimos mirando el tema de esa mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio y que estaba lista para ser apedreada, que todo el mundo le tirara piedras y lo demás, pero encuentra en Jesús ese amor y esa misericordia y dice, wow, Dios no me condenó, Dios no me tiró piedras, al contrario, Dios me restauró y me puso nuevamente a valer. Es aquella persona que está en un estado de depresión, un estado porque falló a Dios, un estado porque las cosas le están saliendo mal,
pero se encuentra con Jesús y Dios hace un milagro. Encuentras en la Biblia también aquella mujer que llevaba más de 10 años padeciendo de un flujo de sangre. Nada le salía bien. Había gastado todo lo que tenía, completamente ya sin ninguna esperanza. Pero escucha que por esa región va a pasar el maestro. Y dice, hace un cuadro mental, dice, si tan solo yo tocaré el borde de su manto, seré sano. Ustedes conocen la historia. Esa mujer va allá, se mete en medio de la multitud, rechazada por todos, y toca el manto del Señor. El Señor Jesús dice, wow, algo pasó aquí. Poder salió de mí, alguien me ha tocado. Y los discípulos dicen, a ver, maestro, hay mucha gente, multitudes que lo están siguiendo. ¿Cómo dice que alguien le tocó? Por supuesto que alguien tuvo que haberlo tocado. Dice, no, es que aquí pasó algo curioso. Esa mujer que me tocó, esa persona que me tocó, no era cualquier tipo de persona, porque yo sentí que salió poder de mí. Esa mujer va, fui yo, maestro. Y Dios hace un milagro. 10 años con esa situación, pero en un solo toque, una sola palabra de Jesús cambia su vida. Eso lo encuentras en la Biblia. Por esa razón la Biblia dice que nos llena, que la palabra de Dios nos llena de fe para seguir adelante. Pablo le dice a su amigo Timoteo en la segunda carta, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Le dice, mira Timoteo, yo quiero que tú tengas la palabra. Y esa palabra, esa escritura, es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar. Mira, amados, los mejores consejos jurídicos los encuentras en la Biblia. Para los empresarios, lo mejor lo encuentras en la Biblia. Tú quieres ser el mejor empresario, tú quieres tener el mejor negocio, tú quieres salir adelante. Yo te digo, comienza a leer los proverbios, porque fueron escritos por Salomón, uno de los hombres más sabios. Y comienzas a aplicar, porque no solamente leer, comienzas a aplicar esos principios en tu negocio, en tu vida, y te vas a dar cuenta cómo tu negocio comienza a subir. Vas a ver la gracia de Dios obrando a tu favor. Y vas a comenzar a tener eso. Por eso Pablo está diciendo que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para amonestar. Dice, wow, estoy mal, me miro al espejo de la palabra, estoy mal. Entonces la palabra nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Quiere decir, en qué es lo que tenemos que hacer. Porque cuando una persona lee la palabra de Dios, cuando nuestros jóvenes, cuando nuestros chicos leen la palabra de Dios, entonces Dios comienza a hablarles y les comienza a instruir. Y entonces Dios le comienza a dar todo lo necesario, lo pertinente para que caminen en rectitud en esta tierra. Por eso se aconseja leer la palabra de Dios. Por eso que no es cualquier libro. Aquellos que dicen, pero fue escrito por hombres. No, ya entonces tenemos la respuesta. ¿De acuerdo? Vamos con otra pregunta frecuente que la gente es. Dice la gente, yo espero que al morir me vaya al cielo. Yo espero ir al cielo cuando me muera. La gente piensa que han sido, entre comillas, tan buenos en esta tierra que se van a ir para el cielo. Hacen un análisis sencillo. Dicen, yo no mato, yo no robo, yo he sido buena persona, yo ayudo a los demás. Yo me voy para el cielo. No soy un borracho, soy buena gente. De cuando en vez le ayudo a alguien, entonces yo tengo ganado el cielo. Yo me voy para el cielo, dicen las personas. Hay muchos que esperan esto. Hay muchos que esperan por el hecho de creerse en que son buenas personas irse al cielo. Pero noten que están poniendo su esperanza en su esfuerzo, en lo que ellos hacen, en lo que ellos han construido. Y eso es poner la esperanza en el lugar equivocado. Porque la están poniendo en sus propios esfuerzos, en sus buenas intenciones, en sus buenos méritos, en sus buenas acciones. Y nada de esas cosas aseguran el cielo. Porque la salvación es por gracia, es un regalo de Dios que se adquiere, es decir, que se tiene acceso, que se llega a Él por medio de la fe en una persona. Y esa persona se llama Cristo Jesús. Solamente por Él hay salvación. Y hay una manera para saberlo. ¿Y cuál es esa manera para saberlo? ¿Cuál es la manera? La gente dice, pero ¿cómo hace uno para entrar al cielo? ¿Será que uno sí sabe que puede entrar al cielo? Si yo le preguntara en esta noche a las personas que están aquí conectados en sala, ¿usted tiene la certeza que va a llegar al cielo? ¿Tú sabes cómo llegar al cielo? ¿Tú sabes cuál es el tiquete que te da el acceso a ese vuelo que te conduce al cielo? Y muchos de los que están aquí debiésemos saber eso. Porque la única manera, el único tiquete válido para entrar al cielo es reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y en eso consiste el Evangelio.
El evangelio, recuerden que la palabra evangelio son buenas nuevas. Y esas buenas nuevas es mostrarles, darle la buena noticia a las personas que desde ahora, sin necesidad de que mueran todavía, desde ahora, estando vivos, pueden saber cómo entrar al cielo. Y que la manera de entrar al cielo es reconocer en primera instancia que son pecadores, que somos pecadores. Y que como somos pecadores, nosotros inevitablemente necesitamos el perdón de Dios. Si tú sabes que estás mal, entonces lo que tú tienes que hacer es reconciliarte con Dios, aceptar el perdón de Dios, confiar en la persona de Jesús, en la obra de lo que Cristo hizo. Escúcheme, aquí es importante entender eso, que tú y los que le vamos a explicar puedan entender eso, en la obra de Jesús. Porque mucha gente, yo creo en Jesús, sí, yo creo en Jesús, pero no han visto, no conocen en profundidad la obra que Cristo hizo por nosotros. Por ejemplo, si se preguntase, es una pregunta que normalmente hago, ¿por qué razón se bautizó Jesús? Entonces muchos dicen, no, para mostrarnos el camino, para que sigamos su ejemplo y cosas como esas. Porque muchos no conocen la obra de Jesús. Y dentro de las obras que Jesús hizo fue, por ejemplo, el bautismo. Que el bautismo cumple un propósito. El bautismo de Jesús no es igual al bautismo de nosotros. El bautismo de Jesús era para tomar todos los pecados de la raza humana, para que los pecados vinieran sobre Jesús y que Él pudiera cargar con nuestros pecados. ¿Quién, sino Jesús, podía asumir esa carga, ese peso tan grande que era el pecado de la humanidad? Pero yo tengo que saber para qué vino Jesús, cuál fue la obra de Jesús. Entonces, dentro de las obras de Jesús, lo primero que yo tengo que entender, lo primero que tenemos que entender es que Jesús se bautizó para cargar con mis pecados. Y sobre Jesús cayeron nuestros pecados. Y no solamente que Él los cargó, sino que fue a la cruz del Calvario y derramó hasta su última gota de sangre para limpiar nuestros pecados, porque la Biblia dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no habrá limpieza de pecados. Entonces entiendo, número uno, que Jesús vino para cargar con mis pecados. Número dos, entiendo que Jesús fue a la cruz del Calvario para pagar por mis pecados. Número tres, entiendo que no solamente fue a la cruz, sino que murió por mis pecados. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y como Dios nos amó tanto, Dios te ama tanto a ti, me ama tanto a mí, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como lo dijo Pedro. Entonces Jesús muere por nosotros, sustituye nuestro lugar, nuestra posición por Él. Y Él viene y muere. Entonces entiendo, número tres, que Jesús vino a morir por amor, para que tú y yo, no muriéramos, sino que Él murió en nuestro lugar. Número cuatro, Jesús no quedó muerto. Al tercer día, dice la Escritura, que el Señor resucitó para demostrarnos y demostrar a la humanidad entera que ni siquiera la muerte lo pudo frenar. Número uno. Pero número dos, para demostrar que todo aquel que en Él cree no se muere, sino que tiene vida eterna. Y que así como Cristo resucitó, también nosotros un día resucitaremos en gloria en la presencia de Él. Entonces, cuando yo entiendo el por qué, y eso me lo explica el Evangelio. Entonces, cuando yo estudio el Evangelio y las buenas nuevas, entonces digo, wow, ya entiendo que lo único que tengo que poner la confianza, y si ustedes notan, cualquier otra persona que haya pisado esta tierra no cumple con esos requisitos. No todas, sí, pues no es que la Virgencita, no es que el santo, no sé qué, no que es que el negrito Felipe. Ok, respetamos eso. Pero ni el negrito Felipe ni la Virgen de no sé qué, ninguna de ellas vino a cargar con nuestros pecados. Ninguno de ellos murió por nuestros pecados. Ninguno de ellos murió y resucitó. ¿O cuál de los que murieron resucitaron? No. Solamente una persona que llama a Cristo Jesús. Por eso tenemos que llevar a las personas a eso, a que pongan la fe, la confianza en Cristo Jesús, que se arrepientan de sus males, de sus pecados y le digan, Señor, yo quiero estar ahí. Y entonces viene algo, cuando la persona llega a ese nivel, a ese estado, que es el arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento en el original es cambio de mente. Es decir, wow, yo venía por este lado, yo estaba pensando esto, pero ahora que yo conozco esto, yo tengo que mirar para el otro lado. Yo venía lleno de religión, yo venía una cantidad de tradiciones, de hacer cosas repetitivas todas las veces, pero sin entender, simplemente iba por ir. Pero ahora yo quiero aprender de Dios. Y cuando la persona comienza a leer los evangelios, cuando comienza a leer el evangelio, a conocer a Cristo Jesús, la obra de Cristo Jesús, dice, wow, yo estaba mal y quiero cambiar mi mente. Y cuando yo pongo mi fe y mi confianza en Cristo Jesús, entonces y automáticamente suceden dos cosas. Número uno, que ya tengo acceso, tengo la llave para entrar a la vida eterna, al cielo. Y número dos, a partir de ese momento ya no estoy solo,
porque el Señor dice la Escritura que nos dejó las arras de nuestra salvación, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Y entonces el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros y ya no andamos solos, porque el Señor dijo, yo me voy, dijo Jesús, yo me voy, pero les dejo el Consolador, el Espíritu Santo, que nos acompañará siempre. Y mientras estemos en esta tierra, el Hijo de Dios no anda solo, porque el Espíritu de Dios anda en él. ¿Pero dónde lo aprendemos? Cuando leemos la palabra de Dios. De manera pues que leer la palabra de Dios nos abre la mente, nos cambia la mente, y entonces nosotros que vivíamos disparando para todo lado, ahora decimos, no, me enfoco y ya sé para dónde voy. Entonces descansamos en lo que Cristo hizo a nuestro favor y decimos, gracias Señor, porque tú eres bueno. Y vuelve y entonces aplica el pasaje, estamos hablando de esas preguntas que vienen, y vuelve y aplica el pasaje de 2 de Pedro 3:9, que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios te ha traído en esta noche de una manera especial para que tú revises tu vida. No importa si llevas muchos años en la vida cristiana, no importa si recién estás comenzando. Recuerde que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es aprender a tener una relación personal con Dios. No te invitamos a que cambies de religión. Te invitamos a que cambies tu manera de pensar y que comiences a enfocarte en lo más importante, que se llama Cristo Jesús. Porque lo peor, escúcheme esto que les voy a decir, lo peor que le puede pasar a una persona es vivir en esta vida creyendo que se va a ir para el cielo y después darse cuenta que estaba equivocado. El problema es que cuando se dé cuenta que estaba equivocado, ya es muy tarde y ya no puede hacer nada. Qué bueno que nosotros podamos, ahora que tenemos conciencia, ahora que tenemos salud, ahora que sabemos y podemos tomar decisiones, que nos enfoquemos, nos direccionemos y busquemos de Dios. Esta es una pequeña conversación que uno hace con una persona que le dice, pero es que yo creo que me voy al cielo. Esto que estamos haciendo en estas reuniones desde los días miércoles hasta ahora es eso, unas pequeñas charlitas que tenemos con la gente para enseñarles, para aquellas personas que tienen conceptos que tal vez están equivocados porque así siempre lo manejaron, siempre lo vio a sus papás hacer eso, siempre lo vio y toda la vida se hizo así. Sí, pero estábamos equivocados. Ahora Dios a través del manual de vida nos va a orientar. Creo que alcanzamos a tratar otra, número 35 si no estoy mal. Encontramos el grupo de personas que dice, yo soy culpable. Yo sé que estoy mal, yo sé que estoy en pecado, pero sé que me voy para el cielo. Wow. O sea, hay personas que transitan por esta vida viviendo de cualquier manera, haciendo lo que quieren y piensan que pueden hacer lo que quieren en esta tierra, pero que finalmente se van a ir para el cielo. Entonces, esto depende dónde basamos nuestra seguridad. Y tenemos como que bajarlos de esa nube y decir, esa es una verdad que está pululando por ahí. Porque dicen, no, es que Dios es tan bueno que yo no creo que Dios lo mande a alguien al infierno. Y yo quiero decirles, es cierto, Dios no manda a nadie al infierno. Y como muchas veces lo digo, la persona se va sola para el infierno porque quiere vivir en su pecado. Y para eso está el pasaje de la Biblia de Romanos capítulo 6, versículo 23. Anótalo ahí en tu libreto. Romanos 6, 23. Que dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, lo que una persona recibe por pecar es la muerte. Y no quiere decir que porque la persona diga, sí, yo sé que estoy mal, yo sé que soy culpable, pero no, igual yo sé que me voy para el cielo. No, escúcheme. Aunque una persona admita que es culpable, esto no le va a resolver el problema. Dice, por lo menos yo soy honesto, por lo menos yo estoy diciendo que soy un pecador, por lo menos yo estoy diciendo que soy un culpable. Entonces creen que porque, entre comillas, son honestos y admiten su culpabilidad, entonces dice, bueno, usted por ser sincero, listo, entra al cielo. No, eso no es así. Miremos en el caso real, caso natural. ¿Qué pasaría si una persona va ante el juez? Él sabe que es un asesino y al juez le dice, señor juez, discúlpeme una palabra, yo reconozco que soy un asesino. O sea, usted no necesita demostrarme nada. Yo levanto mi mano y digo, sí, yo soy un asesino. ¿Usted cree que porque esa persona admita que es un asesino, entonces el juez dice, ay, qué bien, qué sincero? Muy bien, por ser tan sincero, tranquilo, váyase tranquilo que no va a pasar nada. No es culpable, váyase. Por lo menos fue sincero. Aquí tenemos un asesino que fue sincero. La mayoría tenemos que llevar un proceso para demostrarle que es asesino. Este es un hombre sincero. Este es un hombre que reconoce que es asesino. Entonces la persona cree, o ustedes qué piensan, que porque él reconoció que era culpable, va a recibir la libertad. No, mis amados. Al contrario,
Ah, ok, eso es lo que necesitamos, que usted demostrara que era culpable. Entonces, ¿usted es consciente que es culpable? ¿Usted es consciente que es asesino? Muy bien, entonces, vaya, reciba el castigo, reciba la condena, porque usted mismo lo admitió. Escúcheme, amados. Dios es bueno. Y su deber dentro de la justicia, porque es que si Dios no castigara al culpable, entonces debería ser justo. Porque una de las mejores definiciones de la palabra justicia es darle a cada quien lo que corresponde. Eso es lo que quiere decir la palabra justicia. Y si Dios no le diera a los asesinos lo que corresponde, entonces ¿es así o no que dejaría de ser justo? Pero como Dios es justo, entonces Dios va a castigar al asesino por lo que hizo. Y no solamente al asesino, también al violador, también al ladrón, también al mentiroso, también a cualquier persona que haya cometido cualquier tipo de pecado que esté en contra de la luz que él dejó, que se llama su palabra. Entonces dice, hay un blanco que yo les dejé y ustedes hicieron todo desviado del blanco. No hicieron lo que yo les dije. Y se cumple lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18, para que lo registres ahí en tu Biblia o en tu libreta, por favor. Y permítanme, yo en esta noche lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Dice la escritura, pero los cobardes, diga cobardes, los incrédulos, es decir, los que no ponen la confianza en Dios, los corruptos, los asesinos. Recuerde que dentro de este rango de asesinos, por favor, tengamos cuidado. Es tan homicida aquella persona que con sus manos le quita la vida a otro, como aquella persona que odia a una persona. Aquel que odia a una persona, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es considerado, es colocado en el mismo rango de los asesinos. Es decir, asesinar no es decir, no, yo no he matado a nadie. No, yo en eso sí estoy bien porque a nadie le he quitado la vida. No, pero está lleno de odio, está lleno de rencor, lleno de amargura. Yo no lo perdono, yo no la perdono. Entonces, mientras tú tengas, es como si estuviese asesinando a una persona. Por eso, tengamos el corazón limpio. Dejemos que Dios haga justicia. Dejemos que Dios sea el que pelee por ti las batallas. No tomes justicia por tus propias manos. Y es que no lo perdono. Y es que eso no se la paso. Y es que lo tengo acá. No, suéltate eso. Ya tal vez viste a esta altura, ya has leído, escuchado el mensaje del día domingo. Suelta esas piedras y tengamos paz. Dice, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que, escuchen por favor lo que dice la Biblia, no estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Y si tú tienes que reclamarle a alguien, no me lo reclames a mí. Dios es el que escribió la Biblia. Le reclamo a él. ¿Por qué lo dejó así? Porque así es. Dice que los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, escúcheme, rinde culto a ídolos. Recuerde que una de las cosas que más aborrece Dios es la idolatría. ¿Qué es idolatría? Es todo aquello que le quite el primer lugar a Dios. Lo repito, idolatría, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que es el manual de vida, dice que es todo aquel o todo aquello que le quite el primer lugar a Dios. No solamente son las imágenes, no solamente son las estampitas, todo lo que el negocio, claro, si tu negocio, si tu empresa, si tu trabajo le está quitando el primer lugar a Dios, se convierte en un ídolo. Un hijo, pastor, es que lo quiero tanto, ese hijo también. Si ese hijo le está quitando el lugar a Dios, la televisión, las novelas que está tan buena, ese programa está tan bueno y me hace reír tanto, pero si eso le quita el lugar a Dios, se convierte en un ídolo. Ese carro que lo quiero tanto, lo puedes querer mucho, pero si ese carro le quitó el lugar a Dios, el dinero, las posesiones, todo lo que le quita el primer lugar a Dios, se convierte en idolatría. Y mire lo que dice la Biblia, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Un día, lo creas o no lo creas. No, yo no creo eso. Pero recuerde que el no creer no invalida la verdad. Está escrito y ya lo dijimos desde el principio, todo lo que está escrito se va a cumplir. Hay muchas personas que están ahí en esa situación y dicen, si yo hubiera creído, bueno, ya no lo pueden hacer, no pueden echarse para atrás, no se pueden retractar, no se pueden devolver, no pueden reencarnar. Así, cuando yo reencarne ahí sí ya sé qué es lo que no tengo que hacer. No hay posibilidad, porque dice la Biblia que el hombre muere una sola vez y después de eso viene el juicio. Estamos en esta vida, es la única vida que tenemos en esta tierra. Luego tendremos otra vida en el cielo,
una vida eterna con un cuerpo que no es el mismo que tenemos, es un cuerpo glorificado, que será otra vida y que solamente disfrutaremos. Todas las personas tienen vida eterna. El problema es que algunos lo tienen en el cielo y otros tendrán vida eterna, pero en el infierno, en condenación. Cada quien determina el futuro y el destino final. Pero hay esperanza, escúcheme. Hay esperanza porque una persona dice, sí, yo y ahora estoy en problemas. Ahora estoy entendiendo que estoy en apuros porque estoy en alguno de esos pecados. Yo quiero decirles antes de irnos en esta noche, hay esperanza para todos los que confiesan su pecado, confiesan su condición delante de Dios y ponen su fe en Cristo Jesús. No importa cómo hayas venido, no importa cómo estás en esta noche, no importa lo que hayas hecho, no importa qué tan malo, tan corrupto, tan pecador hayas sido, pero hoy hay una palabra de esperanza, que todos aquellos que tal vez reconocen que están mal con Dios, pero que dicen, yo no me quiero ir para el infierno. Levanta manos que quieren ir al infierno. Ningún despistado levantó la mano. Muy bien. Quiere decir que todos nos queremos ir al cielo. Levanten la mano los que quieren ir al cielo. Por ahí veo alguna manito levantadas. Muy bien. Creo que ese es el propósito, irnos para el cielo. Pero hay esperanza, quiero decirles, hay esperanza para aquellos que dicen, sí, yo la verdad no quiero tener esa dificultad. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Vamos ya terminando, vamos en la recta final. Dice la escritura Romanos 6, 23. En primera instancia leímos, porque la paga del pecado es muerte. Pero la segunda parte dice, más la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Hay problemas, hay dificultades? Sí. Si sigue en pecado, la respuesta y el resultado final será muerte. Pero recuerde que los que estamos en Cristo Jesús, Él ya murió por nosotros para que nosotros no muramos. Estamos mirando entonces esta parte final donde soy culpable, pero a pesar de ser culpable, yo sé que me voy al cielo. Le estamos desbaratando ese concepto diciéndole no es cierto, porque la paga del pecado es muerte. Pero si tú confías en Cristo, si tú te arrepientes, confiesas tus pecados delante del Señor, tú puedes ir al cielo. Dice la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 9, Jesús hablando, escúchenme, Romanos 10, 9, nos quedan 2 pasajes más y ya nos vamos a descansar. Juan 10, 9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, está hablando Jesús, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, es decir, el que confía en mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús muy claro, dice, entre por esta puerta, esta es la puerta. Si ustedes entran por esta puerta, dice la escritura, van a encontrar pastos, van a salir y van a hallar. En otras palabras, una especie de metáfora hablando de la vida eterna, de lo que el Señor tiene para nosotros. Juan capítulo 3, versículo 36. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo, mire, este es un versículo súper clave. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Escúcheme, la Biblia es clara, o sea, la Biblia no esconde nada. La Biblia es completamente abierta. Anote ese pasaje, Juan 3, 36. El que cree en el Hijo, y si ustedes notan en su Biblia, ese Hijo está en letra mayúscula, que hace referencia a todo lo que tú encuentres, y entre otras, cada vez que tú hables de Jesús, lo colocas con mayúscula inicial. Cada vez que la Biblia habla del Hijo de Dios, lo coloca con mayúscula. Cada vez que tú coloques la palabra Dios, coloca esa D con mayúscula, porque es el Dios de los cielos. Si tú colocas Dios con minúscula, puede ser cualquier Dios. Pero el Dios de los cielos, el que tú crees, lo que escribimos siempre con mayúscula. Y aquí la Biblia nos enseña eso. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, es decir, yo no quiero creer en Jesús. El que rehúsa creer en el Hijo dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiero explicarle esto último, porque es que es bien importante. Mis amados, tiene mucho sentido este versículo. Porque cuando Jesús vino a esta tierra, sobre él, esas de las 12 del día, ese viernes que fue crucificado, que se celebra como el día en Semana Santa, ese día, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, fueron 3 horas de tinieblas en el mundo. Esas 3 horas representan como ese infierno que Cristo pasó por nosotros. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, Jesús está diciendo, yo me coloqué por ustedes para que ese infierno, entre comillas, viniese sobre mí en esas 3 horas. Porque la copa de la ira de Dios fue derramada sobre Jesús. La copa del pecado nuestro, que representaba, la ira de Dios que representaba, o por causa del pecado nuestro, fue derramada sobre Cristo Jesús.
de una forma brutal, Jesús viene y recibe toda esa carga que nos correspondía a nosotros. Jesús vino y pasó por ese infierno para que tú y yo no pasemos por el infierno. Si yo creo eso, entonces noten, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, donde dice, no, yo no, ¿qué cuento? Yo no creo en eso. Yo no creo en Jesús. Entonces Dios, que es un caballero, dice, ok, no creas. Entonces, como te rehusas a no creer en Jesús, te rehusas a no creer en la obra que yo hice por ti, entonces, de acuerdo, como tú no aceptas, tú no reconoces que la ira mía vino sobre Jesús y tú no te acoges a eso, entonces ahora eres tú, de una forma personal, que vas a estar expuesto a la ira mía. Y dice la Escritura, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces noten que aquí es muy claro y hay dos grupos de personas. ¿En cuál estás tú? Un grupo de personas que dice creer en Cristo Jesús y poner su fe y su confianza en él. Y el otro grupo que dice yo no creo en Cristo Jesús. Al grupo que dice yo creo en Cristo Jesús, el Señor dice yo te doy vida eterna. Y la ira por causa del pecado ya no vendrá sobre ti, porque una deuda se paga una sola vez. Y esa deuda ya la pagó mi Hijo por ti. Entonces yo no te voy a cobrar a ti esa deuda. Pero por otra parte, estamos diciendo, no, yo no creo en Jesús. Ok, tranquilos. Entonces es una deuda por pagar. Y como tú no admitiste, tú no aceptaste que esa deuda la pagara mi Hijo, entonces págamela tú. Y la ira de Dios entonces va a venir sobre ellos en el día del juicio. Eso es lo que dice este pasaje. Entonces, eso tenemos que saberlo, tenerlo muy claro para poderlo explicar a la gente. Por eso hablamos del arrepentimiento y de la fe, las dos caras de la moneda que tienen que ir siempre de la mano. De esa misma moneda, entonces encontramos, por un lado, ya lo dijimos la semana pasada, un lado el arrepentimiento y por el otro lado la fe. Eso es lo que necesitamos, no más. Es algo que es muy sencillo. Son los medios que nos da para que obtengamos la gracia de Dios. Y terminamos en esta noche con lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice la Escritura, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Creyeron en quién? En Cristo Jesús. Ustedes no tienen ningún mérito de eso. O sea, no es porque, uy, yo hice porque soy. No, no tiene ningún mérito. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas obras que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros, dice la palabra, puede jactarse de ser salvo. Yo fui salvo porque hago eso, porque soy buena gente, porque ayudo. No, nada de eso. No se jacten a eso. Si tenemos la salvación, es solamente por una razón y por un medio, por la gracia y el regalo que recibimos de Dios. Oremos en esta noche. Padre, muchas gracias te damos en esta linda noche, en este tiempo que tú nos has concedido. Gracias por ese amor y esa misericordia al permitirnos escuchar estas verdades que tú hoy nos traes. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, de mis hermanos, amigos que están aquí conectados, Dios. Que la iluminación de tu palabra haya llegado hacia sus vidas. Que el propósito por el cual hacemos estas reuniones sea de crecimiento espiritual, Señor, que es como ha sido trazado este tipo de encuentros que tenemos semanalmente. Que se puedan cumplir, Señor, el propósito. Que ellos puedan seguir creciendo, puedan despejar sus dudas y que nosotros podamos seguir avanzando, Señor, en todo lo que es el desarrollo y la tarea que tenemos en esta tierra. Que nunca nos olvidemos, Señor, que tenemos una misión en esta tierra y es el de salvar vidas. Y salvamos vidas de aquellas personas que están en pecado, que no saben para dónde ir, pero que nosotros le mostramos, Señor, ese salvavidas que se llama el Evangelio. Esa persona que es Cristo Jesús, para que no perezcan y como lo dijo el apóstol Pedro, para que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento, Dios. Te damos muchas gracias, Señor. Queremos ir a nuestros lugares a descansar. Que la paz tuya esté sobre cada hogar, sobre cada familia. Que esto que está pasando, Señor, en este tiempo, nos ayude para poder tener claridad, poder tener sabiduría y discernimiento para manejar cualquier situación que se nos presente. Muchas gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.